Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo?, nuestro magazine de La Palma, en un programa ya después de la Semana Santa, que por cierto, bueno, pues ha estado muy pasada por agua. Solamente hemos podido disfrutar de imágenes de la cofradía del Domingo de Ramos en la calle. Desgraciadamente, bueno, pues transcurre de año en año y para las hermandades supone un gran gasto, ¿no? Y una gran ilusión que tenían depositadas, pero al final, pues bueno, nadie puede luchar contra el tiempo, así que tendremos que poner buena cara. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Bueno, pues comenzamos, como sabéis, una nueva etapa. Ya estamos en tiempo de gloria, ya estamos con los preparativos de las cruces, del rocío. De hecho, hoy en el programa vamos a emitir el reportaje que grabamos en la casa en la familia de los pregoneros del rocío de este año. Y digo los pregoneros porque son de la familia Castizo, van a ser padre e hijo, Diego y Santiago, y van a ser presentados por el nieto de Diego y el hijo de Santiago. Así que va a estar todo en familia este año. Yo creo que es un pregón que nos va a tener a todos en vilo, ¿no? Vamos a estar deseando de escucharlos en el teatro, y hoy pues vamos a emitir ese reportaje que hicimos en su casa, acompañando a la Hermandad del Rocío cuando fue a hacer el comunicado oficialmente. Vamos a hablar también del récord Guinness que está organizando la Hermandad de Nuestra Señora del Valle Coronada, y además para hacernos partícipes a todos los palmerinos, porque todos tenemos que estar ahí con nuestra moneda de 5, 10, 20 céntimos, las que hayamos recaudado en este tiempo, y colaborando con este récord que, bueno, promete ser otro día histórico para La Palma. Y también vamos a empezar el programa con una entrevista, bueno, en la que tenía yo muchísima ilusión, y seguro que ustedes también, porque ya en el programa habíamos anunciado que intentaríamos traerle en cuanto pudiera ser, pero ha llegado el momento, y hoy está aquí con nosotros Juan Pablo Domínguez Tebas, que es sacerdote palmerino y al que le doy las buenas tardes aquí en La Palma. Muy buena. Bueno, Juan Pablo, voy a poner un poquito en situación, porque habíamos hablado de ti en el programa anteriormente con motivo de que sabíamos que estabas en Roma, que has vivido en primer plano la renuncia del Papa de Benedicto XVI, la elección del nuevo Papa Francisco I, y tú has estado ahí en primer plano, y muchísimos palmerinos te han felicitado, así que tenías que estar hoy aquí en estas mini vacaciones que te han dado, así que bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a intentar hablar un poquito, ¿no? Sí. Bueno, vacaciones, porque está Juan Pablo ahora mismo en Roma estudiando, creo que historia de la Iglesia, ¿no? Sí, historia de la Iglesia y bienes culturales, patrimonio eclesiástico. ¿Dónde se realizan esos estudios? ¿Allí en el Vaticano? Bueno, yo estoy estudiando en la Facultad de Historia de la Iglesia de la Universidad Gregoriana, que es una de las facultades, una de las universidades más antiguas que hay en Roma, y bueno, pues es de tendencia jesuita, igual que el Papa Francisco. Estoy pues todavía más contento, ¿no? Además, el Papa nos mencionó en el primer Ángelus, mencionó a la facultad de la Universidad Gregoriana. Tiene mucha historia, ¿no? Y es muy antigua, una de las más antiguas que hay en Roma. Y estoy allí, bueno, pues mandado por el obispo para formarme en los estudios eclesiásticos, más en concreto en la historia de la Iglesia. Que la gente siempre tiene curiosidad por la historia de la Iglesia, ¿no? Y la verdad que, bueno, estudiar esta disciplina, pues es un privilegio, y más en Roma porque prácticamente la historia de la Iglesia se produce en Roma, ¿no? Con todo lo del Imperio Romano y todo, ¿no? Y entonces, pues ir a las fuentes es ir a Roma, y estudiar la Iglesia allí, la historia de la Iglesia allí, pues es un privilegio, ¿no? Y la verdad que, bueno, estoy muy contento de hacer estos estudios, y agradecido al señor arzobispo de mandarme allí. Y bueno, y todavía pues mucho más agradecido a Dios, ¿no? Por haberme preparado todos estos acontecimientos que yo no me lo esperaba, desde luego. Desde luego que sí, hemos vivido unos días
de intensa emoción en todo el mundo. Sí. Y tú has estado ahí en primer plano, sí. Lo has vivido muy intensamente. La verdad que sí. Y nosotros, claro, sentimos que teníamos un palmerino allí y nos encantaría que nos contara, nos transmitiera cómo viviste todos esos días, porque desde cómo viviste esa renuncia pues mira, yo de cuando, Benedicto XVI. Bueno, era impensable que un papa renunciara, y además, porque, bueno, pues incluso nuestros padres, nuestros abuelos, no nos pueden contar, o sea, diríamos, la tradición siempre ha sido que un papa durara hasta el final, ¿no? Claro. Y entonces, no lo esperaba. aunque estuviera imposibilitado para llevar esa responsabilidad del ministerio petrino. Pero claro, hace ya pues siglos, ¿no? 6 o 7 siglos que no había una renuncia. Entonces, hoy por hoy no era normal una renuncia, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de que el Papa renunció, yo estaba haciendo un examen a las 2 de la tarde, a las 2:10, de Historia de los Concilios Ecuménicos, y salía de la universidad cansado, había comido un bocadillo rápido, porque la hora no era muy buena, ¿no?, para hacer un examen a las 2:10, pero bueno, lo tuvieron establecido así por el número de alumnos. Y entonces, bueno, pues en ese momento termino el examen y digo, voy a tomarme un café para relajarme un poquito. Me había salido muy bien y tal, pero quería relajarme un poco. Y entonces iba yo para el colegio sacerdotal español, el Colegio Español de San José de Roma, donde yo resido, y bueno, y paré en un bar para tomarme un café. Y entonces el camarero me vio vestido de cura y lo primero que me dijo fue, oye, ¿te has enterado de la renuncia del Papa? Claro, yo en ese momento no me lo quería creer. Y en italiano, ¿qué te lo diría? Y en italiano también, por supuesto, claro, en italiano. Y claro, yo no me lo quería creer, ¿no?, que un Papa renunciara, y más como Benedicto XVI, ¿no?, un Papa tan equilibrado, con una base teológica, ¿no?, y un conocimiento de la Iglesia muy importante desde el Vaticano II hasta hoy. Él participó como experto, como perito y teólogo, ¿no?, en el Concilio Vaticano II cuando era joven, ¿no?, y un Papa tan bien equilibrado, ¿no?, humano y espiritualmente, que llegara a tomar esta decisión a la que no estábamos acostumbrados, viendo la enfermedad de Juan Pablo II, que duró hasta el final y tal, y ahora este Papa, bueno. Sí. Entonces, bueno, yo me quedé un poco atónito cuando me lo dijo el camarero, pero yo decía, bueno, igual a lo mejor me ha hecho una broma este hombre, porque varias veces me había tomado un café con él, ¿no? O sea, allí había ido a tomar café y tal. Pero un matrimonio que estaba comiendo también, pues estaba cerca mía, empezaban entre ellos a hablar y me miraban de reojo. Yo decía, qué raro. Y me lo confirmó. Dice, oye, el Papa ha renunciado. ¿Cómo que ha renunciado? Sí, ha salido en los medios y ha renunciado. Ha leído en latín en un texto explicando los motivos. Porque entonces ya fui tomando conciencia de la realidad, ¿no? Llegué al colegio, bueno, tú sabes, había opiniones de todo tipo, ¿no? Y bueno, y poco a poco pues fuimos tomando conciencia de la realidad y bueno, y ya pues... La verdad es que difícil, ¿no?, en ese momento. Me imagino que ese nerviosismo se notaría en la misma Se notó, sociedad, ¿no? Después, bueno, población. Entre los sacerdotes también no lo esperábamos. Incluso nos costó trabajo entender cómo el Papa había tomado esa decisión, que él mismo llegó a confirmar que al final era positiva para la Iglesia, ¿no? Le dijo, renuncio para bien de la Iglesia. Fue un gran ejemplo para todos. Sobre todo porque los sacerdotes, los obispos, tenemos cargo de responsabilidad delante de muchas personas y tendemos a hacer del ejercicio de nuestro ministerio un poder. Y el Papa ahí nos dio un gran ejemplo de humildad. Él no ha renunciado, como él dijo, no ha renunciado a ser sacerdote, a su ministerio, ¿no? Al contrario, él simplemente, bueno, él ha sido humilde, ha visto su incapacidad, que no podía, ¿no? No estaba preparado por la edad, porque ya estaba mayor, ¿no? Y él pues se ha retirado y hemos visto, bueno, nosotros los curas lo hemos visto así. Lo que en un principio parecía que iba a ser algo, una iglesia como está, hay que ver el Papa, ¿por qué ha hecho eso, no? Que debería de cargar con la cruz hasta el final, como Juan Pablo II y tal. No. Yo creo que ha sido una actitud... Valiente, ¿no? Ha sido muy valiente y esa fue la reacción general en los días después consecutivos, en los actos que tuvo con los sacerdotes en Roma. Y la verdad es que hubo mucho agradecimiento al Papa, muchas muestras de afecto, de cariño y de apoyo hacia el Papa. Y la Iglesia vivió como un nuevo Pentecostés en ese momento. Todos los curas que estábamos allí, de distintas nacionalidades, pues estábamos a unas con Benedicto, entendimos su decisión y la apoyamos, ¿no? Y le agradecimos todo lo que ha sido su pontificado y su vida. Por supuesto, su y estábamos muy entusiasmados, ¿no? Y
Porque tú has tenido la oportunidad de estar ahí en alguna en una sí, celebración prácticamente en todos los acontecimientos. De hecho, incluso la universidad suspendió las clases para que fuéramos a la última audiencia, y de hecho teníamos un pase para poder entrar, ¿no?, como sacerdote residente en Roma y poder vivir esos acontecimientos. Y lo vi todo muy bien, muy cerquita, muy cerquita. Jamás había visto un acontecimiento tan grande, ¿no?, tan cerca, ¿no?, y el Papa tan sereno. Y la verdad es que, todo muy bien, ¿no?, un ambiente emotivo, alegre, y estuve en... Una de las cosas que más me ha motivado y me ha ayudado, no solamente como persona, sino también en mi vida sacerdotal, fue el momento, a los 2 o 3 días de renunciar Benedicto, que 6.000 curas de Roma, párrocos y sacerdotes estudiantes que venimos de fuera, entrábamos por el Vaticano, rezando, ¿no?, y llegamos hasta el baldaquino de San Pedro y rezamos en la tumba de San Pedro, cantamos el credo, profesando la fe de la Iglesia, juntos, en apoyo al Papa, por estos momentos que estaba viviendo un poco convulso la Iglesia. Fue muy bonito, muy emotivo allí con San Pedro, con el apóstol San Pedro, todos juntos rezando, una comunión muy grande, muy emotivo. Era una emoción incontrolable, porque el estar allí, el espíritu te lo contagiaba a los mismos compañeros sacerdotes, ¿no? Era una comunión grandísima, impresionante. Qué grande. Y la verdad que, renovamos nuestras promesas sacerdotales y entramos, pues hablando, aprovechamos para conocer a muchos sacerdotes, nos contagiamos de la experiencia unos de otros, y entramos en el aula Pablo VI y vimos al Papa con una fuerza y una vitalidad, después de haber renunciado, que parecía que estaba un poco decaído y tal, pero lo vimos con una energía impresionante, muy cercano a los sacerdotes, ¿no? El Papa Benedicto, que parecía que se le veía un poquillo así, muy distante con la gente, pues se mostró, y como siempre se ha mostrado, alegre, sereno, humilde. Y después, nos contó allí su experiencia, ¿no?, de cómo él había vivido el Vaticano II, nos hizo una síntesis de todos los documentos del Vaticano II, ¿no? La primera vez que has podido estar en algo así, sí, ¿no? Sí. Y después, también en la última audiencia, porque tú sabes que el Papa tiene todos los miércoles una audiencia con el público, con los fieles católicos que se congregan allí en la plaza de San Pedro del Vaticano. Y la última audiencia fue una apoteosis de una eclosión de alegría, de júbilo. Muchísimos jóvenes que habían allí, con pancartas apoyando a Benedicto, al Papa, y por este gesto, ¿no?, que ha marcado, un hito en la historia de la Iglesia, ¿no? Desde luego. Y, ya te digo, eso era un acontecimiento, un ir y venir de entrar gentes, ¿no? Una comunión entre los sacerdotes impresionante, como yo nunca jamás pensé que podía vivir. Y ha sido, maravilloso, unos días increíble. Increíble. Sí. Bueno, y eso en lo que concierne a los últimos días de Benedicto XVI como Papa, pero luego se sucedieron días de tremenda emoción también a la espera de ese nuevo Papa. También. Me imagino que de allí de la plaza de San Pedro nos movisteis prácticamente. Sí. Bueno, yo iba... Cada vez que había una fumata, pues las 2 horas previas estaba en la plaza, por supuesto. Yo no me podía perder eso, incluso, yo rezaba para que no tuviera clase y no me coincidiera y que me diera tiempo a llegar, porque estaban todos los autobuses colapsados, los medios de transporte, pues, no se podía ir apenas, había que ir corriendo por la calle para buscar el primer sitio, ¿no? Y fui el primer día que salió la fumata negra, y estuve con los compañeros y tal, y una experiencia muy bonita, porque digo, vaya, estar aquí viendo la fumata y tal, ¿no?, es un acontecimiento tan importante, ¿no? Y de hecho, pues aproveché para hacer fotografías y tal, y poner las redes sociales, ¿no?, y también para hacer partícipes de este gran acontecimiento, ¿no?, a mis amigos, a mi familia y todo. Por supuesto, a través de ahí nos enteramos nosotros. Sí, y la verdad es que muy bien, ¿no? Y después hubo un momento que me perdí una fumata, que fue la del miércoles por la mañana, el Papa salió por la tarde, porque no me dio tiempo tampoco, ¿verdad? Estaba en la plaza, pero de lejos, ¿no? Menos mal que no salió ahí, pero por la tarde sí, además el acontecimiento, las anécdotas fueron curiosas, ¿no? Yo tenía una premonición de que el Papa no iba a salir. Al final, pues mis expectativas salieron de otra... Truncada. Totalmente. Y yo estaba en la facultad, en la biblioteca, y voy a aprovechar para estudiar un poco. Y me metí o sea, yo por un momento yo ni pensé ni en el Papa, ni en nadie, ni en todas las emociones vividas en los días previos. Pero digo, pues me voy a meter en el Facebook, o voy a conectar en directo con el Vaticano y tal.
Y antes de comenzar con el Vaticano, me metí en el Facebook y una chica dijo a las 4:30, pues el Papa salió a las 7 y pico, ¿no? Habemus Papam. Y en ese momento tomé conciencia de que o había salido o podía salir, cuando yo pensaba que no iba a salir. Y entonces pues hablé con un compañero de Toledo, se llama Jesús, que estaba a mi lado y bueno, muy cerquita, y entonces bueno, pues le dije, oye, conéctate con el Vaticano, total, y vimos ahí lo de la fumata y tal, y vimos una cigüeña por ahí montada encima. Digo, mira, esta chica verá, ahora ha sido una broma y tal, pero por lo menos nos ha puesto en expectativa, ¿no? Sí, 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 alerta, ¿no? Lo que en puede alerta, pasar. ¿no? Y entonces bueno, pues en ese momento lo que hicimos fue, pues ya fuimos tomando conciencia de que podía salir. Era un día lluvioso, unos truenos grandísimos. Allí en Roma hizo un gran día de lluvia, claro, y entonces vimos desde la pantalla del ordenador, ¿no? Conectamos con el Vaticano, vimos que había muchísima gente y que a pesar de todo, bueno, pues, bueno, o sea, que fuimos tomando conciencia de que... La gente no se iba de la plaza. Y entonces, bueno, pues yo fui guardando el ordenador poco a poco, fui tomando cafelito y tal, y mi compañero lo mismo, fue guardando todos los materiales. Pero claro, lo hicimos sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Entonces, con los macutos y todo, con el ordenador, ¿verdad? Estas cosas que hay que tener mucho cuidado, porque con la lluvia se podía mojar o lo que sea. Nos fuimos a buscar el primer autobús que viera, todo colapsado, bueno. Y nosotros, cada vez que escuchábamos un ruido de movimiento juvenil, de voces, nos poníamos nerviosos. Oiga, que salió el Papa y no vamos a llegar. Que ha salido el Papa y no vamos a llegar. Eran las 6 de la tarde. Yo creo que todavía quedaba mucho para las 6. Pero bueno, llegamos a los autobuses, pudimos entrar, todo colapsado, apretado allí. Vimos al delegado de Pastoral Universitaria de Sevilla, Álvaro Pereira, y que estaba preparándose las clases y tal, porque él es profesor en el bíblico, está dando clases de Sagrada Escritura y tal. Y entonces... él era, gracias a Dios, que Dios me lo puso en mi camino, porque él era el único que tenía conocimiento de todos los cardenales que estaban en el cónclave. Entonces nos podía informar de todo. Si salía un papa desconocido, pues nos podía decir, mira, es fulanito. Y bueno, o sea que teníamos la suerte. Pues los tres, caminando, llegamos al Vaticano. Bueno, la Guardia de Seguridad nos hizo un chequeo allí y tal. Pero entramos justamente a la hora en que la gente se fueron del Vaticano. Estaba la plaza más descubierta de gente y tal, porque había llovido mucho, había mucha gente esperando a que saliera la fumata, porque había dos por la mañana y dos por la tarde. La primera del miércoles por la tarde no salió, no había fumata, con lo cual llegamos muy bien. A tiempo. A tiempo. Entonces llegamos en un momento en que la gente ya estaba un poco cansada, se habían retirado mucha gente. Claro, se habían retirado a tomar algo en los bares de alrededor. Un descanso, ¿no? Sí. Pero nos vino muy bien, nosotros ya habíamos tomado ya el café, entonces entramos en el Vaticano y fuimos entrando, incluso, bueno, más allá del baldaquino que hay en el centro de la plaza, ¿no? Y bueno, pues allí estuvimos conociendo muchos curas, contactamos también con monjas de Teresa de Calcuta, de la congregación de Teresa de Calcuta, conocimos muchos jóvenes y tal. Todo el mundo, era un ambiente como todo el mundo, sí, hablando, ¿no? Sí, mucha gente en oración, esperando, había mucho gozo, mucha alegría, ¿no? Esperando al Papa, bueno, lo propio de este acontecimiento, ¿no? Pero mucha gente en oración por el nuevo Papa, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hablar de nuestras experiencias, de que ve cómo hemos venido para acá, qué suerte hemos tenido. Estábamos diciendo, bueno, eso, vamos a rezar para que durante el trayecto, ¿no? Para que salga la fumata blanca mientras que estemos allí, ¿no? Y entonces, bueno, al final, pues, entre una conversación y tal, escuchamos un ruido a la izquierda, un murmullo, y ya te digo, había poquita gente en ese momento. Había gente, pero dentro de lo que había habido, claro, antes. Y entonces vimos al principio por la pantalla, y no se veía bien porque había interferencias en la pantalla, ¿no? Vimos como humo y tal, entonces ya la gente... Pero claro, en ese momento hice así, retiré la cara, como diciendo, hay que ver que no ha salido y mañana otra vez me tengo que venir para acá, otras 2 horas otra vez. Total, y en ese momento veo a mi compañero de Toledo, bueno, gritar de emoción, pero una emoción como si, no sé, hubiera tocado la lotería o algo, con los brazos alzados. Bueno, toda la gente, ya nos dimos cuenta del acontecimiento, ¿no? Inmediatamente empezaron a sonar las campanas. Claro, todos deprisa para coger el primer sitio y bueno, hicimos un vídeo en el que se notó que estaban muy cerquita, ¿no?
En un momento yo no sabía ni dónde estaba, porque la gente empezaron a buscar el primer sitio. Hubo un momento en que no podía ni mirar para atrás, porque tenía gente, tenía codos, o sea, los codos de algunos en mi hombro, otros, en fin. Pero logramos ubicarnos en un buen sitio. Lo único que nos estorbaba era una bandera del Vaticano, que estaba allí, que nos llevamos, oye, bájala, en italiano, ¿no? Y bueno, la bajó al final, justo antes de salir el Papa, y le dimos más aplausos. Hubo un aplauso masivo en la primera fila, que parecía que esto lo estábamos dando más al este muchacho, ¿no? Que bajó la bandera, que al Papa, ¿no? Bien, anécdotas que... Después también me acuerdo que mi móvil tenía poca batería. Álvaro que el de Pastoral Universitaria, no traía el móvil, y menos mal que este muchacho pues traía su móvil, y bueno, y ahí hicimos fotografías, inmortalizamos esos manos, madre mía, digo, yo no me duermo hasta que no cuelgue esto en las redes sociales, porque eso fue un acontecimiento impresionante, ¿no? Y bueno, estábamos rezando un espíritu de oración, la gente, quién será, quién no será, en fin, fue un acontecimiento bastante... Al final, pues, nombramiento, elección de Francisco I. Sí, el Papa Francisco, sí. El Papa Francisco que, bueno, al principio tengo la sensación de que ha sido muy observado, sí. Todo el mundo a la expectativa de qué hacía, cómo vestía, en fin, se han hablado tantas cosas, pero realmente nos damos cuenta que... se ha ganado la simpatía de prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, Esto es algo increíble. Era un papable para el cónclave, para los cardenales. De cara al exterior no era muy conocido, no era muy conocido, pero sí era muy conocido para los cardenales, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando salió fue una gran sorpresa, ya te digo, nadie sabía quién era. Nadie sabía, ¿no? Estábamos de la eclosión y de la alegría por esperar al nuevo Papa a no saber quién es, ¿no? Lo propio, ¿no? Un ambiente de inseguridad, de no saber quién es. Yo lo supe porque mi compañero dijo, Bergoglio, no me digas, argentino, madre mía, qué gran alegría para la iglesia. Y entonces, claro, la gente, vosotros sí lo sabéis porque sois curas, como si todos los curas supiéramos quién había salido, ¿no? ¿Quién era? Claro, entonces, y fue una gran alegría, ¿no? Después ya en los días sucesivos después, pues ya cuando nos fueron informando de quién era Bergoglio, el primer papa jesuita, primer papa de habla hispana después de Alejandro VI y tal, ¿no? Y bueno, primer papa que no es europeo creo que desde Gregorio III, desde el año 741. Y después, bueno, lo que tú dices, y verlo tan cercano, sí. Y con unos gestos de una gran repercusión mediática, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser una gran esperanza para la Iglesia, porque un papa, además de la preparación que debe de tener, debe ser carismático y debe tener unos dotes proféticos, ¿no? Y ser, bueno, con lo que está haciendo este Papa, que tanta simpatía está despertando en tanta gente. Yo creo que son gestos muy llamativos. Incluso, bueno, por ejemplo, el gesto que tuvo cuando se bajó en la misa de pontificado, sí. Del Papa Móvil, para saludar a un enfermo. Después la renuncia que ha hecho la renuncia a vivir en los apartamentos pontificios para vivir en una residencia sacerdotal de curas, para estar más cercano con los curas, para atenderlo, escucharlo. Incluso la renuncia al oro en el pectoral y en el anillo, que siempre, por la tradición de la Iglesia, siempre se ha llevado, ¿no? Que yo creo que no son constitutivos y esenciales en un pontificado, ni mucho menos, pero que yo creo que dice mucho de cómo quiere llevar este Papa al pontificado. Claro. Y yo creo que es una esperanza tanto para creyentes como para no creyentes. Va a despertar mucho la conciencia de ambas partes. Son un pequeño signo, ¿no?, que nos está dando para nosotros interpretarlo. Y yo creo que en estos momentos la gente pide que la Iglesia sea más cercana, demuestre más humildad, ¿no? Sí, yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Yo creo que las bases fundamentales de este Papa es el espíritu de San Francisco, ¿no? Se ha puesto el nombre por San Francisco. San Francisco, un sacerdote, un santo sacerdote, un gran santo para la Iglesia, italiano, que, bueno, se fue a la raíz del Evangelio. Cristo vivía, predicaba el anuncio del reino de Dios desde la pobreza y con los pobres, ¿no? Con los más necesitados. Y yo creo que esta es una de las líneas fundamentales del pontificado de Francisco. La austeridad, la humildad, la cercanía a la gente, tanto a católicos como a no católicos. Incluso una de sus preocupaciones es el diálogo interreligioso, y después la comprensión también a la gente que está más alejada de la Iglesia, y su preocupación por la gente
más alejadas, más arrinconadas las cunetas de la sociedad, ¿no? Los débiles, los enfermos, los pobres. Y se ha visto eso, en esos gestos, ¿no? Se ha visto. Yo creo que es una esperanza para la Iglesia con total seguridad, ¿no? Sí, se ve como una etapa muy optimista, ¿no? En este sí, para la Iglesia. Benedicto XVI también lo tenía, porque yo creo que la humildad no solamente se gana con gestos así, ¿no? Que lo veamos todo el mundo. Benedicto también ha mostrado mucha humildad, también en la renuncia. Incluso ha dicho, le voy a dejar paso a mi sucesor y me retiro a servir a la Iglesia, a servir al nuevo Papa, y desde la oración, la contemplación, ¿no? La verdad es quitando que esa parte del poder, porque la humildad no solamente estar en ver al Papa, ¿no? Lavando los pies a una musulmana, como se lo lavó el otro día, que eso fue algo insólito, ¿no? Un poco para crear más relación con las otras religiones. La humildad también está en hacer cosas de tal manera que nadie te lo vea. Normal te lo vea Dios, ¿no? Lo que dice el Evangelio, ¿no? Si cuando ayunes, que el ayuno no lo note la gente, sino Dios. Beneficiosas para la gran mayoría, ¿no? Exactamente. De cara a la gente ha estado bien, ¿no?, que este Papa hiciera esta cosa, sí, porque ha habido mucha animadversión a la Iglesia, animadversión infundada, porque la Iglesia hace mucho bien, ¿no? Y claro, y la Iglesia también es santa y pecadora, ahí la formamos personas, ¿no?, que no podemos equivocar, pero hay grandes sacerdotes, grandes santos, y personas que con su vida, en las parroquias, pues en gestos sencillos están dando su vida, ¿no?, y están haciendo presente al Señor, ¿no? Pues y yo creo que han sido unos días muy bonitos, muy bonitos. Y muy bonito. Verdad, se está viviendo, antes te lo comentaba, en prensa se dice que en Semana Santa ha viajado muchísima gente a Roma, de los lugares más recónditos, además, esa característica que tú decías antes, ¿no? La gente más alejada quiere ir pues para ver y vivir todo esto, ¿verdad? Todos estos momentos. Sí, y esta elección del Papa Francisco yo creo que va a suponer un antes y un después para la Iglesia, ¿no? Y también, pero ya te digo, y hasta no solamente desde la elección, sino desde la renuncia el mismo momento que dijo el Papa Benedicto, renuncio, pues hasta ahí, ¿no? Porque también, sobre todo de cara a las estructuras sociales, que llega uno y quiere coger el poder, ¿no? Y entonces se adueña del poder y quiere que eso no pasa a todos, ¿no? Que todos estén sometidos a eso. Y tanto Benedicto como Francisco, cada uno en su estilo, han dado ejemplos de humildad y de grandes papas, en ese sentido, el huir del poder, de la vanagloria, de la ambición. Y los dos, en su estilo, nos han hecho ver, como todos lo hemos visto, que el que tiene un cargo tiene que servir. El mismo Francisco lo dijo en la misa de pontificado, ¿no? El poder está en servir. En servir el último, y ver un Papa con Francisco, ¿no?, que lo hemos visto todos, sentarse el último en un banco de la parroquia, ¿no?, como uno más. Oye, pues eso quiera que no, despierta mucha esperanza para la Iglesia, ¿no? Y esperanza. Sí. Muy bien, bueno, pues dentro de nada tú te vuelves para Roma el domingo. Para Roma otra vez. El día 7, sí. Hemos aprovechado estas, como decimos, mini vacaciones que has tenido para invitarte a nuestro programa. Y de nuevo, pues nada, estudiar... Sí, estudiar mucho. Estudiar mucho, es algo duro, pero que te ha encomendado... Sí, no, y es un privilegio, un gran privilegio que tengo, del que tengo una gran responsabilidad, y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo. Yo jamás había hecho estudios de arqueología, de iconografía, de arte, y meterme en las raíces y en las fuentes de la Iglesia, ¿no? Y que mejor pues que estudiar este tipo de cosas que en Roma. Otra faceta distinta de un sacerdote, ¿no? Tú que eres un sacerdote muy joven. Sí. Has tenido experiencia de vicario parroquial en distintas parroquias, ¿no? Es una experiencia distinta, pero de todo se aprende y de todo se enriquece uno. Y yo creo que quién me iba a decir a mí que iba a ir a Roma, vivir este acontecimiento que yo ya os he expuesto. Y bueno, pues yo creo que todo hay que sacarle su mejor partido, su fundamento, claro, posible, porque... ¿no? Y bueno, y ha sido, en fin, una experiencia más para mi sacerdocio y para mi vida. Y bueno, ya te digo, muy contento, muy feliz. También te agradezco la posibilidad que me habéis dado, ¿no?, de poder contar esto a mi pueblo de La Palma, un pueblo muy querido, y que yo voy a llevar, por supuesto, a Roma. De hecho, yo a mis compañeros les hablo mucho de La Palma, de nuestras tradiciones, de las Cruces de Mayo, del Brandi y Luis Felipe y tal. Y están contentísimos,
Y, hombre, yo soy muy orgulloso de ser palmerino. Todo el mundo sabe que eres andaluz. Sí, por supuesto. Además, por la forma de expresarme, de hablar y tal, y porque me gusta cantar y soy una persona optimista también, ¿no? Y eso me lo notan mucho los compañeros, ¿no? En fin, y es una experiencia gratificante, de comunión con muchos sacerdotes. He aprendido también a enriquecerme, ¿no?, de la experiencia de la catolicidad que se vive, por ejemplo, en Ucrania, que se vive en Japón, por los sacerdotes que tenemos allí, que estamos estudiando juntos. Hay una universalidad enorme. Y es impresionante, y es una suerte, y espero seguir aprovechándolo al máximo. Y bueno. Sí, no sé, abre mucho la mente, el poder relacionarte, conocer otras realidades. Sí, y además, en qué otra oportunidad, ¿no?, me voy a ver como esta, ¿no? Y muchos sacerdotes también le hubieran gustado, y en fin, me ha tocado a mí, bueno, pues nada. Claro, aprovecharle esa oportunidad. Tenemos grandes ejemplos, ahora Juan Pablo está allí en Roma. Cristóbal Robledo también ha estado un tiempo muy cercano al Papa. También, sí. Ahora me parece que está por aquí, así que ya intentaremos hablar con él también. Sí. Y bueno, me parece maravilloso. Desde las vivencias, ¿no?, que estás teniendo, desde aquel año. ¿En qué año te ordenaste sacerdote? En el 2009. 2009, fue en septiembre, ¿no? Septiembre, sí. Sobre esa fecha. Sí, fue, bueno, tú sabes, uno cuando se ordena de cura es igual que el que se casa. Es una experiencia preciosa. Y los días previos y los primeros días, y hasta que se va adaptando ya pues al ritmo cotidiano de su vida como consagrado al Señor, ¿no? Y la verdad es que, bueno, son momentos clave. Mi ordenación sacerdotal, la misa aquí en La Palma con el pueblo congregado aquí, vamos, que eso fue también un regalo impresionante, grandísimo, ¿no? El pueblo de La Palma, ¿no? Hecho presente en las personas que me acompañaron. Y estos acontecimientos que he vivido en Roma, que quién me lo iba a decir, que yo estoy de paso, pero bueno, oye, he vivido un acontecimiento que no es inolvidable, impresionante. Único, que a todos nos hubiera gustado estar ahí. Desde luego, una gran suerte, pero bueno, nos lo has contado muy bien, la verdad es que sí. Y además, pues, me sorprende también, Juan Pablo, esa vocación que tú has tenido tan temprana, siempre, de sacerdocio. Sí, cada uno tiene su camino y yo he elegido este. Y es muy gratificante, porque una persona es feliz, no solamente la carrera de cura o en ese oficio o en ese ministerio. Una persona feliz cuando se realiza como tal amando y dando la vida. Cada uno la da en su estilo y en su oficio. Y bueno, y si es en nombre del Señor, pues todavía más, ¿no? Yo esa vocación la recibí de mis padres, de mi familia, en contacto con la parroquia. Y bueno, el Señor se sirve de muchas cositas, ¿no? Para poner a cada uno en su lugar, ¿no? Claro. Y en fin, y muy contento. Y ya llevo 4 años de cura, y con la misma alegría, la misma ilusión que el primer día. Y bueno, esa ilusión se me ve incrementada y potenciada en estos acontecimientos, ¿no? Por supuesto. Y cada vez que vengo al pueblo lo mismo. Veo a mis paisanos que me acogen como siempre, ¿no?, con mucho cariño y tal, y a mí me ayuda, ¿no?, en mi sacerdocio a seguir con alegría y con fidelidad. Y además es algo que tú transmites muy bien, ¿no?, y que nos gusta. Así que esperamos tenerte aquí cada vez que pueda, porque ya sabemos que la vida, pues, de un sacerdote vives entregado, ¿no?, encomendado a lo que donde tengas que estar, tienes que estar en muchos lugares. Pero bueno, llévanos también a todos en tu corazón, ¿no? Que estamos contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Juan Pablo. Ha sido todo un placer compartir todas estas vivencias contigo, tan importantes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya veis qué interesante, ¿no? Agradecemos enormemente a Juan Pablo que haya estado aquí, porque desde luego en estos días de Semana Santa pues ha estado en varias localidades, y ha hecho su huequecito en la agenda para estar con nosotros y contarnos estas cosas tan importantes. Y ahora vamos a continuar con el programa, vamos a ver ese reportaje.